El mensaje que en esa mañana queremos compartir con ustedes se titula En busca de la iglesia verdadera. Y vamos a estar explicando algunas cositas que tal vez usted no tiene conocimiento, pero queremos nosotros en esta mañana compartir con ustedes y estudiar de la palabra de Dios. Sin antes invitarles para que ustedes puedan buscar ahí en su casa, tener una Biblia en su mano para que puedan acompañarnos en las lecturas bíblicas que vamos a estar dando. Primeramente reconocemos que la Biblia es nuestro manual de fe y solo en él debemos confiar, porque la palabra de Dios, la cual nos ha sido dada, se encuentra en las Sagradas Escrituras. Así que vamos a estar estudiando un poco la Biblia en esta mañana y vamos a hablar acerca de la iglesia que fue predecida por los profetas, esa iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer. Decir o anunciar algo que se cree o que va a ocurrir. Ese es el significado de predecir, decir o anunciar algo que se cree que va a ocurrir. Así que vamos a estar hablando acerca de esa iglesia que fue predecida por los profetas. Existen algunas creencias en común de que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a establecer su reino, pero habiendo sido rechazado por los judíos, pospuso su reinado y en vez de ello estableció la iglesia. Los que propulsan esta doctrina creen que Jesús establecerá su reino en la tierra cuando venga por segunda vez. Este concepto relega a la iglesia el papel de sustituta, como cierta medida concebida por Cristo para proveernos algo con que llenar el vacío entre su vuelta al Padre y su segunda venida a la tierra. También es creencia común que los profetas nada dijeron acerca de la iglesia, viendo solo la primera venida de Cristo y su futuro a este reino terrenal. En esta lección, en esta mañana, queremos compartir con ustedes este mensaje y nuestro propósito es demostrarles que la iglesia del Nuevo Testamento fue planificada por Dios y profetizada por los profetas, y que esas profecías fueron cumplidas en el primer día de Pentecostés, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión en esta mañana. Así que, una pregunta para ustedes: ¿fue la iglesia predicha por los profetas? ¿Fue la iglesia del Señor predecida por los profetas? Para poder llegar a la contestación correcta, es esencial que comprendamos que en la Biblia, el reino y la casa del Señor, en las profecías del Antiguo Testamento, a menudo se referían a la iglesia del Nuevo Testamento. Jesús predijo que edificaría una iglesia, y Mateo 16, 18 al 19 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que antes en la tierra estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. Jesús predijo que edificaría su iglesia, como lo dice en ese texto, cuando le da el mensaje a Pedro: y a ti te digo que tú eres Pedro, y edificaré mi iglesia. Y a su iglesia la llamó reino. Le dice: a ti te daré las llaves del reino. Por tanto, debemos dejar en claro que la iglesia y el reino en este sentido son lo mismo. Cristo es la cabeza tanto de la iglesia como del reino. Los términos de admisión son los mismos para ambas palabras, reino e iglesia. Los que están en la iglesia también están en el reino. El apóstol Pablo dijo que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. En 1 de Timoteo 3:15 escuchamos: Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De esas escrituras que estamos escuchando se puede concluir que la casa del Señor, el reino y la iglesia muchas veces se refieren a la misma cosa. Entonces, en este punto les sugiero leer y considerar el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. En este capítulo se revela que el rey David se había propuesto edificar casa a Dios. Dios, por el contrario, rechaza la propuesta de David, pero promete edificar casa a David y su pueblo.
Esta misión sería cumplida a través de la simiente de David después de que éste muriera. Además de edificar su casa, Dios a David también le dice que sería establecido su trono. Y eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Y cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirme su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él con la aparte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de nosotros, y tu trono será establecido eternamente. Amén. En total cumplimiento de esta profecía se refería a Jesucristo. Vemos cómo le anuncia que vendrá a su reino y será establecida la casa de Dios. Entonces estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces se menciona aquí en el libro como David y el hijo de David. Él era de la simiente de David. Jesús era de la simiente de David. La promesa de que yo seré su padre y él será por hijo es explicada expresamente a Cristo por el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 5. Ahí donde nos dice en Hebreos capítulo 1 versículo 5 acerca de que Jesús viene de la descendencia del hijo de David y es el que va a cumplir esta promesa que nos leía el hermano anteriormente. Hebreos 1:5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he entregado hoy y otra vez, yo seré a él padre y yo a él me será a mi hijo. Entonces, debemos de dejar muy en claro que estas profecías, estas promesas que se le fueron hechas a David, están refiriéndose acerca de nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a la misma persona, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el establecimiento de su casa y su trono y su reinado serán por la eternidad, como decía el texto bíblico. Entonces, no se puede aplicar a otro sino a Cristo su reino. La casa terrenal o reino de David tuvieron su fin hace largo tiempo. Solo el reino de Cristo es perdurable. En el día de Pentecostés el apóstol Pedro dijo que Dios había jurado a David que levantaría a Cristo para que se sentara en su trono. Y Hechos capítulo 2 versículo 30 dice, Hechos capítulo 2 versículo 30 dice, Hechos capítulo 2 versículo 30 dice, por siendo profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento de su descendencia, en cuanto a la carne había surgido al Cristo para que se sentase en su trono. Dice el texto, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. El anuncio del reino de Cristo fue dado en el día de Pentecostés. Véase el segundo libro, el capítulo 2 del libro de Hechos, que es donde está hablando acerca de lo que le digo el día de Pentecostés, que al final lo vamos a estar leyendo. La primera profecía que revisaremos fue registrada por Isaías. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será asentado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Eso nos dice Isaías
capítulo 2, versículo 1 al 3, donde vemos la profecía de Isaías acerca de la venida del reino. En esta escritura se profetiza acerca de la iglesia que iba a ser establecida en lo alto de las montañas y sobre todos los gobiernos. Isaías también expresó 3 hechos fundamentales en estos textos bíblicos, 3 hechos fundamentales. Entonces, uno de ellos dice que la profecía sería cumplida en los últimos días. La segunda dice que confluirían a él todas las naciones, o sea, todas las naciones estarían presentes en ese momento. Y la otra dice que tendrá su comienzo en Jerusalén. 3 profecías muy importantes que más adelante vamos a ver cómo se cumplen todas en el día de Pentecostés. Recordamos que hablamos de Isaías, que el cual fue un profeta de Dios, que también predijo la venida del reino de la iglesia de Jesucristo. Después de interpretar el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Daniel predijo que el Dios de los cielos levantaría un reino que nunca sería destruido. Y ahora nos pasamos a otro profeta, el cual es Daniel. Dice la palabra del Señor en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Vemos claramente que dice que este no será un reino dejado a otro pueblo, pero rompería en pedazos y consumiría todos los demás reinos y permanecería para siempre. Daniel 2:44, usted lo puede leer en su casa para que pueda ir viendo acerca de las profecías de los profetas acerca del reino y la iglesia, que es la misma cosa. Cuando Juan el Bautista llegó predicando en el desierto de Judea, su mensaje fue muy claro. Y él nos dice en Mateo 3:1, que decía el apóstol Juan: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha aproximado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha aproximado. Haciendo referencia al reino que ya pronto habría de venir. Haberse aproximado significa estar cerca. O sea, que ya casi venía. Estaba muy cercano. Entonces aquí quería decir que el reino aún no estaba en existencia en los días de Juan. Esta profecía del reino era una profecía sobre la iglesia que habría de venir. Otros que predicaban que el reino estaba cerca, pero aún era en el futuro. Y uno de ellos fueron Jesús en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Arrepentíos que el reino del Señor está cerca. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús, que se arrepintieran porque el reino del Señor estaba cerca. Entonces, lo que predicaban a las ovejas perdidas de la casa de Israel era ese mensaje, que el reino de Dios estaba por venir. En Mateo 10:5, que no lo vamos a leer por causa de tiempo, y en Lucas 10:1-9 habla acerca de los discípulos también que predicaron acerca de este mismo mensaje, que el reino del Señor estaba cerca. O sea que la iglesia del Señor aún no había sido establecida, sino que estaba cerca de ser establecida. Cada una de las referencias, de todas las que hemos estado viendo, de todas esas referencias de las escrituras, señalan hacia el reino a ser establecido en un futuro. Hablan que la iglesia en ese momento no había sido establecida y que en un futuro iba a ser establecida. De nuevo, debemos mencionar que Jesús dijo que Él edificaría su iglesia, como leímos al principio en Mateo 16:18. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y llama reino a su iglesia en el verso 19, cuando dice que a ti te daré las llaves del reino. Puesto que el reino fue predicho, también la iglesia fue predecida. Jesús dio además esta profecía cuando dijo: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios cuando haya venido con poder.
Aquí podemos notar que algunos de los que estaban ahí con Jesús no morirían hasta que hubieran visto el reino venido con poder. Nos preguntamos entonces, ¿cuál era el poder que él predijo que vendría? ¿Cuál era ese poder del cual Jesús estaba hablando en ese momento? Después de su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así lo dice Lucas capítulo 24 del 46 al 47. En esta predicción que vemos en este texto bíblico, la profecía sobre todas las naciones y comenzando de Jerusalén, dicha por Isaías, estaba próxima a cumplirse. Ponga atención, estas predicciones hechas por Isaías estaban próximas a cumplirse. Ahora, debemos verificar si ella ocurrió durante los últimos días, como fue otra de las predicciones de Isaías. Poco antes de ascender Jesús a los cielos, los discípulos le preguntaron si restauraría el reino de Israel. En Hechos, capítulo 1, versículo 6 dice, Hechos, capítulo 1, versículo 6 dice, Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos y los que estaban ahí reunidos pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal y iba a volver a restaurar el reino de Israel. Entonces Jesús les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las razones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, vemos acá claramente que el Señor les anunciaba que pronto el reino habría de venir y que vendría con poder desde lo alto. Pero ¿por qué con poder desde lo alto? Vamos a seguir estudiando y más adelante vamos a darnos cuenta por qué Jesús decía estas palabras. El Señor les hizo saber que recibirían poder con el derramamiento del Espíritu Santo. Al establecer la fecha de la venida del Espíritu Santo, sabremos cuándo vino el poder y también cuándo el reino, que es la iglesia, tuvo su comienzo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles. Y vamos a estar leyendo acerca de el día de Pentecostés, el cual usted lo puede encontrar en su Biblia, en el libro de Hechos capítulo 2, donde habla acerca del establecimiento de la iglesia, del reino que Jesús iba a establecer. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor del capítulo 2 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, estaban hablando todos en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué? Porque hablaban todos diferentes idiomas. ¿Cómo pues, dice el versículo 8, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia de Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlando se decían, estos están llenos de mosto. O sea, pensaban que ellos estaban borrachos por lo que estaban hablando. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los ojos alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por más de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado en un sepulcro. Está con nosotros hasta el día de hoy. Nótese que lo que estamos leyendo es el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, ese primer mensaje, cuando vino el poder desde lo alto, como leíamos al principio, acerca de que se les había llegado el Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas, diferentes idiomas. Y luego Pedro se paró a decirles que no era que estaban borrachos, sino que era el poder que habían recibido. Entonces Pedro dio este mensaje. Y leemos en el versículo 37, en el versículo 36, donde dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, todas las personas que estaban en ese lugar de todas las naciones, se compungieron de corazón con el mensaje de Pedro. Entonces, cuando dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios os llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos que en el día de Pentecostés, primeramente el Espíritu fue derramado sobre los apóstoles. Y dice que hablaron nuevas lenguas o idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Se les acusó de estar ebrios o llenos de mosto, como dice el texto bíblico. Entonces Pedro negó la acusación y expresó que lo que la gente veía y oía era lo dicho por el profeta Joel, que iba a acontecer en esos días, en los últimos días, que Dios derramaría el Espíritu sobre toda carne. Era lo predicho por el profeta Joel. Aquí podemos aprender que los acontecimientos del día de Pentecostés se desenvolvieron durante los últimos días, cumpliendo también las profecías que habíamos estado viendo antes acerca de Isaías y los demás profetas. Entonces, todas estas cosas se desarrollaron en los últimos días. Gente de todas las naciones estaban reunidas ahí, y esos hechos tuvieron un comienzo en Jerusalén porque era el lugar donde se encontraban. Entonces aquí vemos el cumplimiento de la profecía de que todo iba a ser en Jerusalén, que iba a ser en los últimos días y que todas las naciones iban a estar en ese momento.
Recordarán ustedes que Jesús dijo que su reino vendría con poder, el poder del cual les hablábamos. El poder vino con el Espíritu Santo y vino con un gran poder. Toda vez que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, debemos de concluir que el reino o la iglesia, que es lo mismo, se inició en ese día de Pentecostés según fue profetizado. En Pentecostés la gente escuchó y obedeció al Evangelio, como escuchamos en el texto bíblico. Entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Así lo dice Hechos 2:47 al final del capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces vemos claramente que la iglesia del Señor, el reino o la iglesia, fue establecida en el día de Pentecostés. Y fue Pedro quien abrió con el primer sermón. ¿Por qué? Porque a Pedro, decía el Señor, se le había dado las llaves del reino, o sea, las llaves de la iglesia. Las llaves no son unas llaves físicas. Cuando el Señor se refería a las llaves del reino, hablaba acerca del Evangelio, que el cual él tenía que predicar, que Jesús había muerto, había resucitado y que él se encontraba a la diestra del Padre, y que por medio de Jesucristo y de su doctrina podemos alcanzar la salvación y ser parte del reino o la iglesia, así como fue predicado en el día de Pentecostés. Entonces, nadie fue añadido a la iglesia antes del día de Pentecostés. Por tanto, la iglesia tuvo su comienzo en el día de Pentecostés. La iglesia era también según el plan o propósito de Dios. Este propósito era un misterio o un secreto, porque Pablo dijo que él era menos que el menor de los santos, pero fue llamado por Dios para predicar a los gentiles y para explicar a todas las gentes el significado de este secreto. Dios se guardó este secreto desde el principio del mundo. ¿Qué razón tuvo esto? ¿Por qué razón Dios hizo estas cosas así? Se podría preguntar usted. Para demostrarle a todos los gobernantes su perfecta sabiduría, cuando toda su familia, tanto judíos como gentiles, se vieran unida en la iglesia, justamente en la forma que él había planificado a través de nuestro Señor Jesucristo. La actual formación histórica de la iglesia sucedió en Jerusalén en el día de Pentecostés, cumpliendo las profecías de los profetas. En aquel día el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos para formar el cuerpo de Cristo, también como los profetas lo habían predecido, que el poder iba a venir desde lo alto. Entonces, Pedro se refirió a aquello como el comienzo, como lo dice el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 15 al 16, donde Pedro habla acerca del comienzo de la iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 15 al 16. Hechos 11, compártelo también usted, puede buscarlo ahí en su Biblia. Hechos 11, capítulo 11, versículo 15 al 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El comienzo solo puede referirse al día de Pentecostés, identificándolo así como el momento del bautismo del Espíritu Santo. Pentecostés, ese día, no solo marca el comienzo de la iglesia como la realidad espiritual del cuerpo de Cristo, sino también como la iglesia visible. Ese día de Pentecostés fue establecida la iglesia del Señor, la iglesia que hasta hoy en día perdura para siempre, predicha por los profetas, por muchos profetas, y cumpliendo cada una de esas profecías en ese día que Jesús vino y estableció su iglesia con poder desde lo alto en el día de Pentecostés. Ahora la pregunta para usted, amigo que nos escucha, es: ¿fue la iglesia del Nuevo Testamento planificada por Dios y predecida por sus profetas? Claro que sí. Esa iglesia fue planificada por Dios desde un principio y predecida por los profetas. ¿Qué escrituras en el Antiguo Testamento demuestran la profecía de la iglesia? Hemos estado estudiando acerca de la palabra de Dios y sobre esos textos bíblicos que refutan que la iglesia del Señor fue establecida en ese día. Ahora, la pregunta para todos ustedes: ¿será que existe esa iglesia que fue establecida en ese día hoy en día? A usted que nos escucha, ¿será que usted es miembro de esa iglesia? De esa iglesia que fue establecida en el día de Pentecostés.
cuando la palabra del Señor nos dice que la iglesia en ese momento perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan. Esa iglesia que fue establecida en ese momento se encuentra hoy en día. Así que la invitación para ustedes, para que pueda encontrar el camino y la búsqueda de la iglesia verdadera. Tal vez usted se puede preguntar, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Cuál será la iglesia verdadera? Pues yo le invito para que usted busque la iglesia bíblica. Busque esta iglesia bíblica que fue predecida por los apóstoles, por los profetas, y fue cumplida en el día de Pentecostés. Esa iglesia existe hoy en día. No son todas, solo es una. Así que le invito a usted para que venga y busque la verdadera iglesia de Cristo. Esperamos que el mensaje haya sido de mucha reflexión y de mucha honra y gloria también para ustedes y para nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos que el mensaje les haya podido gustar y les hacemos la atentamente invitación a que si los pueden llamar. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1,5 cuadras al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Bueno, hermanos, les pedimos que este mensaje haya sido de mucha honra y gloria, y les pedimos que si usted quiere ser alguien para el Señor, quiere dar su vida para que pueda asistir a la iglesia, para que usted, amigo o hermano, no haya asistido a una iglesia, le invitamos a que pueda asistir a la Iglesia de Cristo más cercana, para que usted se pueda congregar y pueda obtener esa vida eterna en los cielos. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando en esta mañana, a todos los amigos que han estado pendientes de este programa de radio. Invitarles nada más para que ustedes puedan encontrar la iglesia bíblica en la palabra de Dios, no en credos humanos, ni en dichos, ni en palabras de hombres, sino que busquen verdaderamente como está escrito en las escrituras, como Dios lo predijo, como Dios quiso que así fuera. Busquen la iglesia del Señor por ustedes mismos, estudien la palabra de Dios, y para que puedan comprender el camino a la verdad y sean parte también de esa iglesia bíblica y verdadera que es la iglesia que Cristo vino a establecer a este mundo. Gracias por habernos escuchado. José León les saluda aquí en cabina y despedimos el programa con Moisés. Les damos la gracia por habernos prestado atención y les agradecemos por darnos un poco de su tiempo, y les despedimos aquí y esperamos que este mensaje les haya sido de mucha honra y gloria para su vida. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para su vida. Sintonícenos todos los sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Si tienes una pregunta, comentario o deseas recibir un curso bíblico por correspondencia gratis, escríbenos. Programa Reflexiones, apartado postal número 32 de San Miguel. Que Dios les bendiga siempre. Muéstrame tu santo ser,